Bueno, yo voy a hablar sobre el pintor y el hombre de la cámara. Al comienzo de este texto nos hablan sobre la cinematografía. ¿Qué tiene que ver esto con el título? Nos hablan sobre, obviamente nosotros vemos una película. ¿Qué vemos al comienzo? Vemos el escenario donde están los actores haciendo sus escenas. Es lo único que vemos. Bueno, en realidad nosotros no vemos lo que hay atrás de eso, qué es lo que lo conforma, qué es lo que hacen que esa persona, por ejemplo, huele en ese sentido. Bueno, lo que nos quería tratar de hablar de este texto sobre las técnicas que se usan en el cine. Obviamente en la película de una película de acción no nos van a mostrar la parte de la pantalla verde, la cámara donde muestra, o la luz, la parte de humo, todo sobre la máquina de humo. Claro que no, porque daña un poco más la esencia. Ya, bueno, esas escenas ya las están poniendo en las películas, ya es al final de las películas, ya cuando están los postcréditos. Pero lo que nos quiere hablar sobre este texto sobre las técnicas que nosotros utilizamos para conformar un arte en sí. ¿Qué nos quiere decir en realidad aparte sobre el pintor y el hombre? Sí, cada uno de los dos de las dos personas tiene su diferente estilo de técnica. Aquí nos relata sobre el pintor. El pintor cuando está ilustrando él tiene su determinada distancia con el lienzo. ¿Qué sería eso? Obviamente el pintor está un poco más alejado, no está tan apegado al lienzo como sería con el hombre de la cámara. ¿Cómo es que el hombre de la cámara? Con la foto que les muestro aquí, vemos a una chica tomándole foto a su mascota, bueno, toda sucia. ¿Qué podemos ver ahí? La distancia que ella tiene con su herramienta y ella. Ella en realidad está bien unida a su herramienta, porque necesita ver la distancia de cómo, bueno, no la distancia, tiene que ver la nitidez de cómo va a ser la foto, el zoom, si la tiene que hacer un poquito más para atrás, bueno, etcétera. En realidad aquí nos habla sobre la técnica que se tiene que usar en cada determinado lenguaje. Esto es lo que nos quiere decir este texto. Recepción de la pintura. La reproductividad técnica de la obra de arte transforma el comportamiento de las masas con el arte. Por ejemplo, de ser más atrasada la vista de un Picasso se convierte en el más adelantado ante un Chaplin. Por ejemplo, el comportamiento adelantado se caracteriza aquí por el hecho de que en él el placer en la mirada y la vivencia entre una combinación inmediata y de interioridad con la actitud del dictaminador especializado. Tal combinación es un indicio social importante, en efecto. Mientras más disminuye la importancia social de un arte, más se separan en el público, como se observa claramente en el caso de la pintura, la actitud de disfrute y la actitud crítica. Lo convencional es disfrutado sin ninguna crítica, lo verdaderamente nuevo es criticado con repugnancia. No es así en el cine, y en este factor es el decisivo. En ninguna parte como en el cine las reacciones individuales, cuya suma compone la reacción masiva del público, se encuentran condicionadas de entrada por su masificación inminente. Son reacciones que se supervisan al manifestarse. Y la comparación con la pintura sirve una vez más. El cuadro tuvo siempre una señalada preferencia a ser contemplado por uno o por pocos. La contemplación simultánea de cuadros por parte del público numeroso es un síntoma temprano de la crisis de la pintura, que de ningún modo fue desatada solo por la fotografía, sino con relativa independencia de esta, por las exigencias planteadas por la obra de arte a la masa. En efecto, el hecho es que la pintura no está en condición de ofrecerse como el objeto de una recepción colectiva simultánea, como fue en el caso de la arquitectura desde siempre, como lo fue una vez para la época o como lo es hoy para el cine. Y aunque este hecho por sí mismo no se puedan sacar conclusiones acerca de la función social de la pintura, de todas maneras constituye un serio obstáculo allí donde la pintura, dadas ciertas circunstancias especiales y en cierto modo contra su propia naturaleza, se pone ante las masas. Capítulo 16. El ratón Mickey. En medio de las funcionalidades sociales, el arte es la más relevante de implementar un equilibrio entre el ser humano y el sistema de máquinas, al hacer ampliaciones del inventario de este último, al recalcar detalles escondidos de utensilios que no son parientes, al averiguar ambientes banales bajo la condición fantástica del lente, al cine,
Aumenta, por un lado, el reconocimiento de las inevitabilidades que rigen nuestra realidad. Sin embargo, llega por otro, asegurarnos un campo de acción monumental e insospechado. Simulaba que nuestras propias tabernas y avenidas, nuestras propias oficinas y cuartos amueblados, nuestras propias estaciones y fábricas no se cerraban sin esperanza. Empero, arribó el cine con su dinamita de las décimas de segundo e hizo brincar por los aires este planeta carcelario. De tal forma, ahora tenemos la posibilidad de emprender sin trabas viajes de travesía en el extenso espacio de ruinas. Con las ampliaciones se expande el espacio con las tomas en la cámara lenta y el desplazamiento. Tal vez se vuelve evidente que una naturaleza que se dirija al ojo y la otra va a la cámara. Solamente debido a ella poseemos la vivencia de lo visual inconsciente, igualmente en que, gracias al psicoanálisis, la poseemos de lo pulsional inconsciente. Muchas de las deformaciones y estereotipos de las mutaciones y catástrofes que tienen la posibilidad de influir al mundo óptico en la cinta los están afectando por ciento en psicosis, en alucinaciones, en sueño y de forma. Esos métodos de obrar de la cámara son otros métodos debido a los cuales la percepción colectiva es capaz de posesionarse de los métodos de la percepción particular, del psicótico o del soñador. El cine ha abierto una brecha en la vieja verdad heracliteana. Los pertenecen despiertos poseen un mundo en común. Los que sueñan poseen uno cada uno. Es el primer sentir en el hogar, en los nuevos escenarios que surgieron gracias al cine, en estrenarlos. De hecho, por cierto, mucho menos a través de las presentaciones del mundo onírico, a través de las creaciones de figuras del sueño colectivo, como el ratón Mickey, que hoy da vuelta al mundo. Las grotescas películas americanas y las películas de Disney producen una voladura terapéutica del inconsciente. Él fue el primero en sentirse en casa en los nuevos escenarios que surgieron gracias al cine, en estrenarlo. En este contexto, Chaplin tiene su lugar como figura histórica. El dadaísmo era provocador, escandaloso y defendía el caos y la imperfección contra sus valores contrarios. Se opone a la idea de una belleza eterna, a las leyes de la lógica y a una inmovilidad del pensamiento. Sembró las semillas del cuestionamiento constante del arte moderno respecto a qué cosa es o no es el arte, la poesía, el cine, la belleza. Con los dadaístas, las obras de arte dejaron de ser una visión cautivadora o un conjunto de constantes sonidos y se convirtió en un proyecto que impactaba en el espectador. Alcanzó una cualidad total, favoreciendo de esta manera la demanda por el cine. En el capítulo 18, la recepción táctil y la recepción visual, en este capítulo, la masa ha renovado su comportamiento frente a las obras de arte. Las masas de participantes, ahora mucho más amplias, han dado lugar a una transformación del modo mismo de participar. Puede pensarse que las masas solo buscan diversión en las obras de arte, a diferencia del amante de arte, que dice que la obra es un objeto de devoción. Sin embargo, el autor realiza una diferenciación. Quien se regocija ante una obra se hunde en ella. En sentido contrario, al divertirse, la masa hace que la obra de arte se hunda en ella. Tanto como la recepción táctil como la recepción visual tienden a un lugar a través del acostumbramiento. El autor dice en el texto que en épocas de transformación social, a la percepción humana no le alcanza con la recepción visual, sino que precisa acostumbrarse al objeto de contemplación mediante la recepción táctil. El autor demuestra en su ejemplo arquitectónico, el distraído también puede acostumbrarse. El hecho de que el arte en la época de la reproducción
o de la reproductibilidad técnica ofrezca distracciones de muestra hasta que un punto de la masa ha aprendido a percibir en la distracción. Para el autor, el cine es el arte que demuestra con mayor claridad. La masa percibe las películas desde la distracción, mientras que el cine responde a la distracción. Estética de la guerra. Todo esfuerzo por estetizar la política culmina en este punto, y este punto es guerra. La guerra, y solo la guerra, permite dar sentido a los mayores movimientos de masas, manteniendo las relaciones de propiedades heredadas. Así formulas el estado de cosas cuando lo haces desde la política. La guerra es bella, porque inaugura la metalización onírica del cuerpo humano. La guerra es hermosa porque enriquece los prados en flor de orquídeas incendiadas por ametralladoras. La guerra es bella porque une cañonazos, cañonazos de silencios, perfumes y hedor de putrefacción en gran sinfonía. La guerra es hermosa porque crea nuevas arquitecturas como grandes tanques, aviones de estructuras geométricas, espirales de humo en ciudades en llamas y muchas otras cosas. Esto se ve en la guerra, la destrucción de una prueba de una nación, lo suficientemente fuerte para desarrollar tecnología dentro de su propio cuerpo. La tecnología no ha sido desarrollada para controlar las fuerzas sociales. La guerra imperialista, en sus peores formas, está determinada por la diferencia entre los principales productores y no su utilización del trabajo productivo. La guerra imperialista es una revolución tecnológica que impone exigencias para despojar a las masas de sus bienes, naturalmente.